15 de abril de 2036, 3:17 horas, orillas del Éufrates, Siria. No fue gradual, no fue una sequía que avanzó metro a metro durante semanas. Fue instantáneo, como si alguien hubiera cerrado un grifo cósmico. Una noche había agua fluyendo, reflejando la luna menguante. A la mañana siguiente, solo quedó un lecho de piedras agrietadas, peces muertos brillando bajo el sol como monedas de plata, y un silencio tan profundo que dolía en los oídos. El aire se había vuelto denso, casi sólido, como si la atmósfera misma contuviera la respiración antes de un grito que nunca llegaría. No había viento, no había insectos, solo una presión estática que erizaba la piel y hacía vibrar los dientes. Me llamo Amir, era ingeniero hidráulico. Trabajaba en la presa de Tapka durante 15 años. Conocía cada centímetro cúbico de este río. Sabía cuándo subiría el nivel, cuándo bajaría, cuándo se desbordaría, hasta que dejó de comportarse como agua, hasta que se convirtió en algo más. Hoy es 15 de abril de 2036 y voy a documentar lo que vi en las orillas del Éufrates, lo que salió del lecho seco, los 4 ángeles que fueron liberados. Porque si tú estás escuchando esto, quizás también lo sentiste. El temblor, la presencia, el fin. Antes de continuar, si quieres ver más señales del apocalipsis documentadas en tiempo real, suscríbete al canal. Ya hemos visto cómo el río Jordán se secó y cómo el tercer templo fue destruido. Esto es solo el comienzo. Activa la campana para no perderte lo que viene. El día que el río dejó de existir, comenzó con un sonido. No fue un estruendo, fue un susurro, como si el agua misma estuviera respirando por última vez. Estaba en la torre de control cuando las alarmas sonaron. No por exceso de agua, por defecto total. El nivel bajó 3 metros en 10 segundos, 5 metros en 20 segundos. En un minuto, el lecho del río estaba expuesto. El hormigón de la presa crujió con un lamento metálico, como si la estructura misma supiera que su propósito había desaparecido. Corrí hacia la orilla. Lo que vi me heló la sangre. El agua no se había evaporado, no se había filtrado. Se había retirado, como si una mano invisible la hubiera empujado hacia el sur, hacia el Golfo Pérsico. Los peces no flotaban boca arriba, se habían enterrado en el lodo, como si quisieran escapar del agua misma. Los pescadores locales decían: los peces huyen del río, es el fin de los tiempos. Me reí, pero por dentro algo se encogió. El aire olía a cobre y a muerte antigua. Mis botas se hundían en un barro que no era barro, sino ceniza compactada por siglos de silencio. Cada paso levantaba una nube gris que se adhería a la ropa, a la piel, a la memoria. Era como caminar sobre el cadáver de un mundo que aún no había terminado de morir. Y entonces lo escuché. No era el viento, era un gemido, profundo, resonante, que venía de las entrañas de la tierra, como si el planeta mismo estuviera llorando. Un sonido que no se escuchaba con los oídos, se sentía en los huesos, en los dientes, en el alma. Era el sonido de algo antiguo despertando bajo capas de olvido. Los 4 ángeles atados, Apocalipsis 9, 14 a 15, lo dice claramente. Soltad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Durante años leí ese pasaje como metáfora, como poesía apocalíptica, hasta que estuve allí, hasta que vi las ataduras romperse, en el centro exacto del antiguo cauce, donde el agua debería tener 20 metros de profundidad. Había 4 formaciones rocosas. No eran naturales, eran geométricas, perfectas, como si alguien hubiera tallado la piedra con precisión quirúrgica. Cada una medía exactamente 3 metros de altura. Sus bordes eran lisos, pulidos, y de su interior salía un vapor que olía a azufre y a tiempo antiguo, estancado,
podrido. La temperatura alrededor de las piedras era sofocante, como el interior de un horno apagado hace milenios, pero que aún conserva el calor de un fuego imposible. Me acerqué a la primera formación. Toqué la piedra. Estaba caliente, demasiado caliente, como si algo ardiera debajo. Y entonces escuché el sonido. No era el viento, era un crujido, como cadenas rompiéndose, como grilletes liberándose después de milenios. El metal no chirrió, gritó, un sonido agudo, desgarrador, que hizo sangrar mis encías y vibrar el cristal de mis gafas. La primera formación se agrietó, no explotó, se abrió lentamente, como una flor marchita. De su interior salió algo. No era luz, no era oscuridad, era algo intermedio. Una presencia que no podía ver directamente, pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. Se elevó hacia el cielo formando una columna de vapor que se retorcía como si tuviera vida propia, dibujando espirales imposibles en el aire quieto. Corrí hacia la segunda formación. Ya se estaba agrietando. La tercera también. La cuarta también. Las 4 al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando este momento exacto, esta hora, este día, este mes, este año. La sincronización era matemática, terrífica, como el tic-tac de un reloj cósmico que finalmente marcaba la medianoche. Si esto te parece aterrador, espera a ver lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campana. Estamos documentando cada señal del apocalipsis en tiempo real. Ya vimos el Jordán secarse, el tercer templo caer, y ahora el Éufrates. ¿Qué señal será la próxima? Déjamelo en los comentarios. Los jinetes del oriente, Apocalipsis 16:12 continúa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Durante años, los teólogos debatieron quiénes eran estos reyes del oriente. Algunos decían que eran ejércitos literales, otros que eran fuerzas espirituales. Yo creía que era metáfora, hasta que vi el horizonte. Desde la orilla oriental del río seco, algo se acercaba. No era un ejército, no era una caravana, era una presencia, una masa oscura que se movía sobre la tierra agrietada. No levantaba polvo, no hacía sonido, simplemente avanzaba, como si la realidad misma se estuviera doblando a su paso. La gravedad parecía fallar cerca de ellos. Las piedras flotaban milímetros sobre el suelo antes de caer de nuevo, como si el tiempo y el espacio hubieran perdido su rigor. Saqué mis binoculares. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Cuando enfoqué, vi siluetas, 4 figuras principales, cada una montada sobre algo que no parecía caballo. Eran demasiado grandes, demasiado oscuros, y detrás de ellas, miles, decenas de miles, una multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, perdiéndose en la curva de la tierra como una marea de sombras sólidas. No eran humanos, o al menos, no completamente. Sus contornos brillaban con una luz fría, azulada, como si estuvieran hechos de algo que no era materia, como si fueran ecos solidificados, como si el tiempo mismo los hubiera escupido de vuelta a la realidad. Cada movimiento dejaba una estela en el aire, como si rasgaran el tejido del presente con cada paso. Y entonces escuché las voces. No eran voces humanas, eran ecos, sonidos del pasado, gritos de batallas antiguas, cantos de guerreros olvidados, oraciones en arameo, en persa, en sánscrito, en lenguas que murieron hace milenios, como si el tiempo mismo se hubiera roto y todos los momentos de la historia se estuvieran reproduciendo al mismo tiempo. Escuché a Alejandro Magno marchando hacia el este. Escuché a Gengis Khan conquistando. Escuché a los cruzados rezando. Escuché a los otomanos avanzando. Escuché el futuro, y el futuro estaba en silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Era el sonido de un vacío que se tragaba los siglos. Esto es solo el comienzo.
Si quieres ver cómo se desarrolla esta señal, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Cada video es una pieza del rompecabezas del Apocalipsis. Ya documentamos el secado del Jordán, la caída del templo y ahora el Éufrates. ¿Qué viene después? La luna de sangre, el sol negro, y tú puedes ser testigo de todo esto. Suscríbete ahora. La tercera parte de los hombres. Los 4 ángeles fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. Durante años pensé que era exageración, hipérbole apocalíptica, hasta que entendí lo que realmente significaba. No sería una guerra, no sería una plaga, sería algo peor. Sería olvido. Vi cómo la primera figura alzaba su mano. No sostenía espada, no sostenía lanza, sostenía nada, vacío. Y sin embargo, ese vacío era más real que cualquier arma, más tangible que cualquier metal. Era una ausencia con peso, una negación con masa. Donde pasaba la figura, la realidad se desvanecía, no explotaba, no ardía, simplemente dejaba de ser. Las piedras se volvían polvo, el polvo se volvía nada y la nada se volvía silencio. No quedaba rastro, ni ceniza, ni eco, ni memoria. Era como borrar una línea de un libro con un borrador mágico que también eliminaba la tinta del papel y la idea de la palabra. Comprendí entonces, la tercera parte de la humanidad no moriría. Sería borrada, como si nunca hubiera existido, sin rastro, sin memoria, sin eco. Los que quedáramos recordaríamos, pero los que fueran borrados, ni siquiera tendríamos recuerdos de ellos. Serían agujeros en la historia, vacíos en la memoria colectiva, como si nunca hubieran nacido, como si el mundo siempre hubiera tenido 1/3 menos de almas. El precio de ser testigo decidí quedarme, no por valentía, por obligación. Alguien tiene que documentar esto, alguien tiene que recordar, porque si todos somos borrados, si todos olvidamos, entonces el Apocalipsis habrá ganado completamente. Acampé en la orilla occidental. Desde allí podía ver a los jinetes avanzando. No dormí, no comí, solo observé, solo escuché, solo escribí. El frío de la noche no era térmico, era existencial. Se metía en los huesos no por falta de abrigo, sino por la certeza de que el calor humano ya no tenía sentido. Las estrellas parecían más lejanas, más frías, como si también ellas estuvieran conteniendo la respiración. Cada noche los ángeles se elevaban más alto, sus formas se volvían más definidas. Ya no eran vapor, eran algo con voluntad, algo con propósito. Sus siluetas recortaban el cielo como cuchillas contra un lienzo de plomo. La primera noche vi cómo el primero de los ángeles extendía sus alas. No eran alas de ave, eran conceptos, ideas, eran guerra, eran hambre, eran muerte, eran olvido. Cada pluma era un nombre borrado, cada movimiento un siglo eliminado. La segunda noche, el segundo ángel habló, no con voz, con pensamiento, y su pensamiento era un número, un conteo, 200 millones. Ese era el tamaño de su ejército, 200 millones de almas que serían borradas, no de golpe, poco a poco, como arena escapando entre los dedos de un reloj roto. La tercera noche, el tercer ángel me miró. No tenía ojos, o mejor dicho, sus ojos eran todas las cosas que habían muerto, todas las cosas que morirían, todas las cosas que serían olvidadas. Y en ese momento supe que yo también sería olvidado, que mi testimonio, mis palabras, mis grabaciones, todo sería borrado, pero escribo de todas formas, porque quizás, solo quizás, alguien encontrará esto, alguien recordará, alguien sabrá que estuvimos aquí, que existimos, que luchamos por recordar. La preparación del camino, el camino de los reyes del oriente, debe ser preparado, y el Éufrates seco es solo el comienzo. Vi cómo la tierra se abría, no en grietas, en puertas, portales, dimensionales. A través de ellos vi cosas que no puedo describir, geometrías imposibles, colores que no existen, sonidos que no son sonidos. Eran frecuencias que vibraban en la médula, no en el tímpano.
Eran formas que desafiaban la perspectiva, ángulos que no sumaban 180 grados, curvas que se cerraban sobre sí mismas sin fin. Y de esos portales salían más jinetes, más ejércitos, más presencias, no del oriente geográfico, del oriente temporal, del este del tiempo, del antes del principio. Eran ecos de realidades descartadas, líneas temporales que fueron podadas, mundos que fueron rechazados por el tejido cósmico, y ahora regresaban para reclamar lo que fue suyo, para borrar lo que es nuestro. Si estás llegando hasta aquí, significa que realmente quieres entender lo que está pasando. Suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de testigos. Ya somos miles documentando el fin. Déjame en los comentarios qué señal te impactó más: el Jordán seco, el templo destruido, o el Éufrates y sus 4 ángeles. Tu opinión importa, tu testimonio cuenta. Los que quedan, no sé cuántos quedaremos. No sé si seré uno de ellos, pero sé esto: el olvido es peor que la muerte. La muerte es un final. El olvido es como si nunca hubieras existido. Es la anulación del verbo ser. Por eso escribo, por eso grabo, por eso documento, para que algo quede, para que algo persista, para que algo recuerde. Vi a los primeros ser borrados. No fue doloroso, no fue violento, fue tranquilo, demasiado tranquilo. Simplemente dejaron de ser. Sus cuerpos se volvieron translúcidos, luego invisibles, luego nada. No hubo despedida, no hubo último aliento, solo un parpadeo de la realidad que los expulsó del guión. Sus familias no lloraron, sus amigos no recordaron, sus casas no los esperaron. Porque si eres borrado, también eres olvidado, por todos, para siempre. Vi a una madre sostener a su hijo. El niño comenzó a desvanecerse. La madre lloraba, pero cuando el niño desapareció por completo, ella dejó de llorar, porque ya no recordaba por qué lloraba. Ya no recordaba al niño, ya no recordaba que había tenido un hijo. Sus brazos quedaron vacíos, pero su mente ya no registraba el vacío. Ese es el horror absoluto, no la pérdida, la imposibilidad de saber que algo se perdió. La hora, el día, el mes, el año. Los 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. No es coincidencia, no es azar, es diseño, es propósito, es plan. Calculé. Desde que comencé a documentar, han pasado exactamente 6.000 años desde la creación según el calendario hebreo. 6.000 años, 6 sellos, 6 trompetas, 6 copas. La numerología no miente. El patrón es innegable. Cada evento encaja como una pieza de un rompecabezas cósmico que ha estado armándose en silencio durante milenios. Y ahora, el 6.º ángel, la 6ª copa, el 6.º sello. Falta uno, solo falta uno. El 7.º, y cuando se abra, cuando se toque, cuando se derrame, entonces sabremos, entonces entenderemos, entonces veremos el rostro de aquel que está sentado en el trono, o quizás veremos la ausencia de rostro, el vacío, la nada, lo que hay más allá de todo, el silencio que sigue al último acorde, el precio de la verdad. Alguien me preguntará, ¿por qué no huyes? ¿Por qué no te escondes? ¿Por qué no salvas tu propia vida? Y yo responderé, porque la verdad tiene un precio, y ese precio es la vida. Es mejor morir sabiendo que vivir olvidando. Es mejor ser borrado recordando que existir sin saber. Huir sería negar lo que mis ojos han visto. Sería cómplice del olvido. He visto demasiado. He escuchado demasiado. He sentido demasiado. Ya no puedo volver a la normalidad. Ya no puedo fingir que todo está bien. Ya no puedo actuar como si el río no se hubiera secado, como si los ángeles no hubieran sido liberados, como si los jinetes no estuvieran marchando. La cordura ya no es una opción. La lucidez es una condena. Soy testigo, y un testigo no puede callar, no puede esconderse, no puede olvidar. Mi pluma es mi trinchera, mi cámara, mi escudo.
mis palabras, mi legado. La última noche en el Éufrates. Es mi última noche aquí. Mañana me iré, no por miedo, por necesidad. Debo llevar este testimonio a otros lugares, a otras personas, a otros testigos. El río ya no fluye, pero la verdad debe correr. Debe inundar las mentes dormidas. Debe despertar a los que aún creen que esto es una pesadilla pasajera. Pero antes de irme, debo escribir esto. Debo dejar constancia. Debo grabar esta verdad. Empaco mi equipo con manos que ya no tiemblan. La cámara, el cuaderno, la brújula que ya no apunta al norte, el cuchillo que ya no corta carne. Solo esperanza. Todo pesa, todo importa. Los 4 ángeles ya no están atados. Los jinetes del oriente ya no se preparan. Ya están aquí. Ya marchan. Ya borran. La tercera parte de la humanidad será olvidada. No morirá. Será como si nunca hubiera existido. Y cuando eso pase, cuando el olvido nos alcance, cuando la nada nos reclame, alguien en algún lugar encontrará estas palabras. Alguien sabrá que estuvimos aquí, que existimos, que luchamos, que no nos rendimos, que no olvidamos, que no nos dejamos borrar sin luchar. Esa es mi esperanza, mi única esperanza, que el papel resista, que la tinta no se desvanezca, que la memoria humana sea más terca que el vacío. Fin del registro. 20 de abril de 2036, 23:59 horas. Nota final. Los 4 ángeles han sido liberados. Los jinetes marchan. El olvido se acerca. Yo soy Amir. Fui ingeniero hidráulico. Ahora soy testigo. Y este es mi testimonio. Que alguien, en algún lugar, lo encuentre. Que alguien recuerde. Que alguien sepa la verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Si este testimonio te impactó, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video. Estamos documentando el apocalipsis en tiempo real. Ya vimos el Jordán secarse, el tercer templo caer y ahora el Éufrates y sus 4 ángeles. La próxima señal, la luna se volvió sangre. No te la pierdas, suscríbete ahora. Y recuerda, es mejor morir sabiendo que vivir olvidando. Hasta el próximo video.